Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Vamos a concluir el estudio que comenzamos la semana pasada y a pesar de que hay mucho paño de historias que contar y paño que cortar, podemos seguir reflexionando más adelante y de hecho, así como la paciencia que veíamos y también el respeto en los estudios anteriores, son términos que van a seguir saliendo en los estudios posteriores. Como hemos hecho en las otras dos joyas de este joyero, con respecto al perdón, también hay cosas que obstaculizan que el perdón pueda surgir, pues de hecho lo mencionaron ustedes recién, que es el orgullo. En muchos casos, cuando hay ofensas que hay de ambos bandos en una relación, muchos dirán, sí, aquí hace falta perdón, pero yo no voy a ser el que dé el primer paso. Y eso, como decían ustedes, es orgullo. Partimos desde la premisa que es el otro quien tiene que venir. Y la respuesta no se hace esperar de parte de Jesús. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha hecho daño, ve tú y ponte a cuentas con tu adversario. Así que el orgullo es uno tal vez de los más grandes obstáculos para el perdón. Otro obstáculo para el perdón puede ser también la confusión. Creer que perdonar es olvidar, no me voy a acordar nunca más, y de hecho nuestra mente a veces tiene mucha más capacidad. Yo tengo poca capacidad para acordarme de los recados, pero tal vez una enorme capacidad para acordarnos de las ofensas. Así que perdonar no es olvidarse, probablemente recordamos, pero ya no nos va a causar el daño que nos causaba antes. O también la falta de perdón puede darse porque a veces intentamos justificar nuestros actos o justificarlos de la otra persona. Jesús no justifica a las personas que lo llevaron a la cruz diciendo, ¿cierto? Cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, no es que esté justificando, está poniendo, ¿cierto? En su lugar y poniendo en perspectiva lo que significa, lo que decíamos un rato atrás, la torpeza y la ignorancia humana. Y Dios es amplio en perdonar porque también entiende nuestra ignorancia. Ahora, decíamos también, y la palabra nos dice que a mayor conocimiento hay mayor responsabilidad. Y nosotros, los que estamos aprendiendo acerca del perdón, entonces deberíamos ejercerlo o trabajar, ya que tal vez no vamos a perdonar automáticamente, pero sí hemos recibido las herramientas para procesar mejor el daño, tanto el que causamos como el que recibimos, y también para procesar el perdón y poder hablar acerca del perdón. El perdón en la iglesia no es un tema tabú, es un tema que debe conversarse, y debe conversarse en todas las aristas que correspondan, como lo hemos hecho la semana pasada y hoy día, y lo vamos a seguir haciendo probablemente en el futuro. Muchas veces conversarlo, hablar de temas que nos resultan dolorosos a veces, pero es parte de la sanidad. Y gracias porque muchos de ustedes se han sanado de heridas que son bastante profundas y de daños que son dolorosos y que tal vez frente a esa situación hay personas que nos dirán o le dirán a usted, no, ahí sí que no, porque con mis hijos o en esta situación, no, yo, el que me la hace, me la paga, pero nosotros como creyentes y participantes de este reino de otro mundo, decimos, no, pues nosotros hemos aprendido otra cosa. No ha sido fácil, ha sido parte de un proceso, ¿cierto? Pero no nos confundamos, un obstáculo para el perdón entonces también es la confusión, estar confundido en cuanto a lo que significa el perdón, ¿cierto? No, o sea que perdonar es dejar pasar por... No es pasar por alto la ofensa. La ofensa ahí está y causó el daño que causó. Hizo una herida. Y como decíamos la semana pasada, a veces es cierto, como esa ostra que entra un grano de arena en su interior y se cubre y se forma una perla, así también nosotros podemos, a partir de ese daño que se nos ha causado, nosotros podemos elegir si nos va a terminar por destruir o podemos sacar algo bueno de ahí. Es increíble lo que puede salir de un corazón que ha perdonado. Otro obstáculo al perdón es el dolor que no ha sido procesado bien. A veces perdonamos, pero las heridas siguen abiertas, y ese perdón es un perdón medio incompleto, superficial. Podemos darle diferentes nombres, pero a veces no hemos terminado de procesar el dolor y perdonamos porque sentimos que es una obligación y no llevamos a cabo el proceso. Entonces muchas personas, y lo hemos dicho en otras ocasiones, funcionan en las iglesias o en el evangelio de forma automática, sin procesar las cosas debidamente, y eso es mucho más dañino, porque terminan soportando, aguantando cosas sin procesarlas, y eso a veces
es dañino para ellos y para su entorno también. Y probablemente sean como una bomba a punto de estallar. Están soportando porque la presión de la iglesia, tal vez de sus líderes o del entorno, les dice que tienen que comportarse y actuar de tal manera. Pero son una bomba de tiempo. ¿No será mejor, tal vez en algún momento, en un ambiente controlado, explotar y dejar salir todo eso? Y luego procesar, en muchos casos, bueno, la ayuda profesional también indica poder canalizar mejor ese tipo de sentimientos. Pues, y yo espero en algún ambiente controlado también, ya sea familiar, un entorno de confianza, tal vez explotar. No sé si alguien ha explotado emocionalmente en situaciones. Yo lo he hecho, pero en un ambiente controlado. Espero no explotar con aquella persona, ¿cierto?, que tal vez no va a saber procesarlo. Pero a veces es necesario sacar afuera todas esas emociones que tenemos. Y muchas, insisto, muchos creyentes viven atrapados en dolor y falta de perdón o un perdón forzado, y eso es dañino. No es saludable ni para el corazón, ni para la persona, ni para el resto de las personas también. Y tal vez uno de los obstáculos no más difíciles, pero tal vez el que los creyentes debemos practicar, porque los anteriores, el orgullo, la confusión, el dolor no procesado, puede aplicarse a cualquier persona, sea creyente o no. Pero para los que somos creyentes, un obstáculo gigantesco para la falta de perdón es la falta de fe también. Y no es esa fe que es con que creer que yo soy capaz de perdonar, no es esa fe. Fe, entiendo, una de las definiciones de la fe es el conocimiento en las cosas de Dios. Es tratar de entender desde el punto de vista de Dios nuestra vida, los procesos, las cosas que van sucediendo. Y la falta de fe es justamente decidir no creer ni conocer los caminos del Señor y todas las aristas que esto pueda tener. Pues cuando conversamos, cuando hablamos, cuando sacamos estas cosas a la luz y las revisamos en las conversaciones previas al estudio, esto es fe, es práctica de fe. Son nuestras declaraciones de fe puestas en marcha. No es tan solo lo que decimos que creemos, sino que lo hemos vivido, lo practicamos día a día. Nos ha costado en algunos casos, ha sido difícil, pero lo tenemos aquí y lo estamos practicando. Es no confiar tal vez en que Dios puede sanar lo que nosotros no podemos cambiar, es parte de nuestra declaración de fe. Yo no puedo cambiar tal vez a mi, comillas, adversario. No pensemos que el perdón en el otro, no pensemos como un enemigo. Creo que en política se habla acerca del enemigo y el adversario. El enemigo es aquel, tal vez, la persona con la que yo odio. No puedo tener diferencias con el otro, pero no lo odio. Es mi adversario porque estamos en bandos distintos. Y a veces también puede que el perdón lo estemos postergando porque nos resulta difícil conciliar pensamientos. Y a veces no perdonamos posturas, pensamientos de otras personas porque se contraponen con mi pensamiento, con mi manera de pensar, de comportarme, de vivir, de relacionarme. Entonces a veces ni siquiera son ofensas que se hayan llevado a cabo, sino diferencias de pensamiento. Pero qué bueno es convivir en paz aún cuando pensemos cosas completamente distintas y tengamos opiniones completamente distintas acerca de los equipos de fútbol, por ejemplo. Eso es súper liviano. Pero el día que vienen tiempos de elecciones, que seamos capaces de compartir y no agarrarnos de las mechas. Cuando tengamos diferencias bastante grandes con respecto a nuestro pensamiento político, no son enemigos. Probablemente hay un, comillas, adversario a mi pensamiento y podemos hablarlo y conversarlo, pero en un ambiente de paz y también en un ambiente controlado. Son obstáculos que a veces tenemos al perdón: orgullo, confusión, dolor no procesado, falta de fe. ¿Cómo aprender a perdonar? En familia principalmente, porque estamos hablando acerca de la familia. Tal vez recordar cuánto nos ha perdonado el Señor. ¿Se acuerdan, cierto, el pasaje que vimos la semana pasada en Mateo 18 acerca de los dos deudores? Entender el perdón, pero no como una norma rígida, decíamos, ¿cierto? En la Biblia hay muchos imperativos. Bendice, alma mía, al Señor. Por tanto, id y predicad. Pero a veces nosotros, y perdóname el militar entre nosotros acá, ¿cierto? Y como decía la semana pasada, como Forrest Gump, ¿cierto? Que le decían, Forrest Gump encajó en el ejército perfectamente porque le decían, esto es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que él hacía, o sea, es como ponerse aquí ¿cierto? Y mirar solamente hacia adelante sin desviar la mirada. Pero eso es obediencia ciega
y los seres humanos no somos así. Nos relacionamos, pensamos, tenemos emociones, sentimos, y en muchos casos a muchas personas se les indica o se les enseña a bloquear sus sentimientos porque primero está el deber. Obediencia forzada. Y yo entiendo los mandamientos del Señor también como parte de un proceso. Cuando la Biblia dice no matarás, no mentirás, es porque también, ¿cierto? Entiende el Señor que somos seres relacionales. Y cuando entendemos el valor de las relaciones, el valor del otro, entonces vamos a obedecer, pero con intencionalidad, y vamos a obedecer con mucha más profundidad y con mucha más base de nuestra obediencia. Hay una comprensión de por qué lo hacemos. Sabemos que es un mandamiento del Señor, pero también entendemos que cuando incumplimos los mandamientos del Señor, nos maltratamos nosotros y maltratamos al otro también. Si somos capaces de comprender eso, entonces ya no va a ser necesario los imperativos en la Biblia, porque van a surgir de manera natural de nosotros. Entonces a veces pensamos que es esta obediencia ciega, sin cuestionar, y no es que tengamos que cuestionar, pero sí nosotros los seres humanos nos hacemos preguntas todo el tiempo. Entonces no seamos como estos autómatas que están obligados a obedecer sin cuestionar. Yo creo que nuestra fe crece cuando nos preguntamos cosas. Cuando nos preguntamos esto, por ejemplo, de decir, me ha sido difícil perdonar y me ha costado años, pero lo he logrado con la ayuda del Señor. Eso es parte de un proceso. Y yo encuentro que es mucho más valioso y mucho más fructífero y mucho más profundo esa fe y esa relación con Dios y con el resto de las personas que aquel que ha perdonado automáticamente sin haber procesado el dolor. Hay mucha más madurez, hay mucho más crecimiento y creo que estamos más preparados para perdonar la siguiente vez. Así lo he entendido. ¿Cómo cultivar el perdón en la familia? Recordar cuánto Dios nos ha perdonado, más que una norma rígida. El perdón de Dios es nuestro modelo a seguir, ¿cierto? Y es la fuente del perdón. Perdonamos en el Señor a quienes tal vez nos han causado daño y esperamos también recibir de parte de a quienes hemos dañado el perdón también. Parte del proceso para procesar, valga la redundancia, el perdón es hablar desde el corazón. La sinceridad ayuda mucho, pero a veces la sinceridad se nos escapa un poco de las manos. Nos vamos al chancho, diciendo en buen chileno, ¿cierto? Hablar desde el corazón. Yo largo todo afuera nomás, pero a veces en ese largar todo afuera causamos bastante daño. Entonces, ejercitémonos en abrir el corazón, en sacar todo lo que tenemos dentro, pero ojalá sin atacar. Y es difícil a veces, cuando uno está ofendido y dice, ya, conversemos las cosas, aclaremos la situación, y a veces uno se controla un poco, ¿cierto? Pero a veces sacamos todo nomás. Y a veces el que está al frente tiene que tener la capacidad de procesar lo que el otro está, perdónenme el concepto, el término, vomitando. Dios nos dé la capacidad de aguantar estoicamente a veces cuando nuestras relaciones, a mí me ha pasado un par de veces también en mi matrimonio cuando hemos abierto el corazón con Vicky y nos decimos cosas bastante fuertes y el otro tiene que aguantar nomás porque hay amor de por medio. Pero duele a veces cuando le dicen las cosas directamente a uno. Hablar desde el corazón, sin atacar. Tal vez cambiar las palabras, me dolió cuando tú hiciste tal cosa, ¿cierto? Como al tiro cargando que el otro tiene la culpa. A veces reaccionamos y hablamos de esa manera. Tú siempre eres así, tú nunca cambias, tú siempre... Los siempre y los nunca. Tal vez decir, desde mi sentimiento, me sentí de tal manera cuando sucedió tal o cual cosa. No fue mi intención, claro, pero fue lo que yo sentí. El transparentar esos sentimientos nos va a ayudar a procesar también mejor el perdón. Hemos dicho en muchas ocasiones, y una palabra que he repetido mucho también en los estudios bíblicos, es acerca de las decisiones. Decidir perdonar. Aunque a veces no tengamos ganas o sea difícil, yo decido perdonar. Tal vez el proceso va a ser lento, va a ser doloroso, va a tomar tiempo, va a tomar ciertos procesos, pero yo decido perdonar. Es mejor partir así, ¿cierto? Me pongo en este plan de aquí a tanto tiempo, espero trabajar este sentimiento en mi corazón, hablar con las personas involucradas, pero yo decido hacerlo. Es como aquella persona que dice, yo
confieso mi fe en Jesucristo, usted me quiero bautizar. Bueno, el verano vamos a hacer bautismo, pero ya me decidí, ya tomé la decisión. No importa que me bautice hoy día, mañana, o pasado mañana, o el próximo mes, pero yo ya tomé la decisión. Con el perdón a veces también nosotros decimos, ¿cierto? Yo decido perdonar, me va a tomar tiempo, pero ya he tomado la decisión. El perdón comienza con una decisión y se consolida con el tiempo. Va más allá de un sentimiento, es una decisión. Porque hoy día puedo levantarme con las ganas de perdonar y tal vez mañana no. Pero cuando he tomado la decisión con madurez, entonces también Dios nos va a ayudar en ese proceso. Importantísimo orar por aquellos que nos han ofendido o a quienes hemos ofendido. En Mateo 5:44, en el Sermón del Monte, Jesús dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen y oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Y esto es liberador, pues. Mi Jesús me libertó. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Y muchas de esas cadenas y esas ataduras que nosotros tenemos es muchas veces por la falta de perdón. Cuando estamos atrapados en nuestros sentimientos, por lo que sentimos por otros o por lo que otros nos hayan hecho sentir. No hay mayor liberación que convertir el resentimiento en una oración por el otro. Qué hermoso, qué hermoso. También parte del proceso del perdón es restaurar la confianza, y eso no se logra de un día para otro. Restaurar la confianza es un proceso, así que como el perdón muchas veces es un proceso que toma tiempo, la restauración cuando el daño ha sido grande también toma tiempo, no es instantáneo. Entonces a veces pretendemos perdonar de forma instantánea, pero la restauración también toma tiempo. Entender los procesos, entender los tiempos, entender también que Dios trabaja conmigo con un ritmo y puede que con el otro trabaje con otro ritmo. El perdón no siempre restaura de inmediato, pero sí abre un camino. Es el punto de partida. Nosotros cuando comenzamos en el reino, cuando comenzamos en los caminos del Señor, es como que estamos en el punto de partida. La meta es segura, vamos a llegar. Algunos más rápido, otros más lento, pero todos vamos a llegar al final, pero hemos comenzado a caminar. Como dice Pablo, yo no he llegado todavía, ¿cierto? Bueno, Pablo dice al final de su día, yo ya he alcanzado, yo ya llegué, hice la pega, me está esperando la corona al final. Nosotros todavía estamos trabajando en eso, entender, ¿cierto? Que el perdón abre un camino para sanar relaciones y un camino por el que tenemos que transitar. El perdón es un camino que todos los creyentes deberíamos elegir y escoger para caminar y transitar. Me gustó mucho un pensamiento y con esto quiero terminar. El perdón es el perfume que deja una flor después de ser pisoteada. ¿Lo habían leído? ¿Lo habían escuchado? Es lindo, ¿cierto? El perdón es un perfume, el perfume que deja una flor luego de ser pisoteada. Es increíble. Si nos pisotean, si nos aplastan, si nos dañan, es difícil poder seguir emanando un buen aroma. Pero qué lindo es cuando a pesar de que nos han causado daño, nos han causado dolor, nosotros podamos seguir emanando un aroma grato de amor, de perdón, de restauración. Es una joya brillante en este gran joyero familiar, porque muestra el rostro de Cristo y nosotros estamos mandados a hacer eso, ser imitadores de Cristo. Y una familia que perdona, familias que se perdonan, el testimonio que contaban también ustedes, es un testimonio. ¿A quién no le va a gustar contar un testimonio así? Decir, estuvimos distanciados, peleados, habían conflictos, pero se resolvieron. Y eso es un gran testimonio de vida para la familia y para la iglesia también. Tremendos testimonios. ¿Quién no quisiera contar un testimonio así? Tristemente, muchas personas aún viven el resentimiento, el dolor, la falta de perdón. Es un testimonio que no pueden contar. El perdón no borra el pasado, pero abre un futuro donde el amor tiene una segunda oportunidad. Tal vez le estemos cerrando la oportunidad a muchas personas por la falta de perdón. Tal vez es tiempo de abrir caminos, tiempo de abrir sendas para otros. Hay una alabanza que dice, sendas Dios hará, ¿cierto? Para nosotros. Pero también nosotros podemos hacer camino para que otros transiten por medio del perdón. Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone
a vosotros. Gracias por vuestros testimonios, por lo que ustedes han contado, y estoy seguro, como también decía Eugenia, tengo mucho más para contar. Contémoslo, sería hermoso tener una reunión, un culto, un tiempo donde cada hermano pueda contar testimonios acerca del perdón. ¿Y por qué no que alguien hable al corazón diciendo, hermanos, a mí me cuesta perdonar, tengo una situación en mi vida o he tenido situaciones en las cuales ha sido muy difícil, tal vez es tiempo de que aprendamos y restauremos el corazón de la iglesia, hablando desde el perdón, y también aquellos en los cuales el perdón es más esquivo lo puedan abrazar y lo puedan también alcanzar. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.